Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Muchísimas gracias por estar allí. Estamos nuevamente en Textuales. Débora. Hola, Claudio. Buenas noches. Bienvenidos a todos. Vamos a comenzar a darles la bienvenida a nuestros panelistas, la señora Silvia Freire. Buenas noches, Silvia. ¿Cómo va? Adrián Noriega, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo están? Y Tatiana Shapiro. Hola, buenas noches. Nuestro invitado de hoy, el señor Alberto Fernández. Gracias por estar aquí. No, al contrario, es un gusto. Alberto, de aquel joven sobresaliente de la República Argentina en el año 92, entre los 10 jóvenes sobresalientes, ¿qué ha quedado de aquel joven hoy? No, mucho. Quedó la idea de que las cosas se pueden cambiar, como creía cuando era joven. Quedó muy en pie la idea de que la política se puede hacer transparentemente, limpiamente, honestamente. Quedó la idea de que las convicciones son muy importantes a la hora de hacer política. Quedó el placer por el rock, que siempre tuve. Quedó mi vocación de seguir con la guitarra, de tocar la guitarra que siempre tengo. El placer por el rock era la interna del gabinete. Vamos a contarle a la gente que eran los ricoteros, porque era la interna Aníbal Fernández y Alberto Fernández, no tenía que ver con ninguna otra cuestión que podemos analizar de la política, sí de la música y del rock. Sí, bueno, Aníbal era más ricotero y era un hombre que le gustaba más, mucho más que a mí, el folclore tradicional. Y yo en verdad no soy un hijo del rock nacional, como siempre me gusta decir, yo soy un hijo de la música progresiva, que era algo distinto, porque la música que surgió allá por finales de los 60, comienzos de los 70, que yo era muy chiquito, claro, surgía como reacción a lo que llamaba la música comercial, de Palito Ortega, de Sandro, Sabú, algunos personajes de aquella época. Y ahí viene mi admiración por Lito Nevia, por el Flaco Spinetta, por lo que fue Manal. De ahí viene mi amistad con el Lito, con Emilio del Huercio, con Claudio Gavis, el guitarrista de ¿Alguna Manal. influencia del papá y de la mamá en esto o no? No, nada que ver, era parte de mi rebeldía, solo lo ponía nervioso. ¿Qué escuchaban en la casa? ¿Tango? A mi papá le gustaba mucho el folclore y a mi mamá le gustaba mucho el bolero. Con el tiempo a mí me terminó gustando mucho el bolero también. El bolero es una música impresionante en su calidad porque trabaja mucho las séptimas, los tonos en séptima, los acordes en séptima. Estuve en Cuba hace unos meses atrás y ver un guitarrista cubano tocando boleros es una cosa formidable. Y ahí también uno descubre mucho de la música brasilera, del bossa, porque tienen muchas lógicas muy parecidas al bossa nova. ¿Cuándo empezó a estudiar guitarra? Estudié un par de años y estudié con Lito Nevia y tendría 13, 14 años. Usted y Biel serán los guitarristas. Porque si digo guitarreros van a pensar que tengo posiciones políticas. Los dos tocábamos la guitarra, digámoslo de ese modo, así es. Adrián. Bien, de aquel joven, como decían Débora y Claudio recién, ya sabemos las cosas que quedaron. ¿Qué cosas quedaron en el camino? Digo, ¿qué lo frustró? ¿Qué cosa lo desengañó de la política que después transitó y que sigue transitando? A mí de la política no me desengañó nada. Yo lo que creo que la política es una decisión individual hacerla de un modo o de otro. Yo no soy de los que piensa que un mal político tiña toda la política. Un mal político es un mal político y un político corrupto es un político corrupto. Y del mismo modo que pienso que un mal juez no hace malos a todos los jueces o a la justicia. Creo que hay buenos jueces, hay malos jueces, hay jueces honestos y jueces que no lo son. Y a mí no me decepcionó de la política. Sigo creyendo que la política es el instrumento para cambiar cualquier sociedad que quiera vivir en democracia. Y sigo creyendo que sí, la política tiene muchas deudas con la sociedad porque la democracia no ha servido para mejorar en mucho y sustancialmente la calidad de vida de la gente. Para la gente de mi generación, el cambio es sustancial, porque no es lo mismo vivir en la dictadura que vivir en la democracia. No es lo mismo vivir con el temor de ser secuestrado, desaparecido, privado de la libertad o torturado por parte del Estado, que no vivir con ese miedo. Un chico de 20 años no entiende de lo que estoy hablando, pero algunos de nosotros sí entendemos de lo que estoy hablando. Y ese sí es un avance muy grande, pero hay muchas deudas. Cuando uno ve todavía los niveles de inequidad que la sociedad tiene, pese al esfuerzo de muchos gobiernos democráticos, incluidos el nuestro, uno se pregunta cuántas deudas tiene la política. Y ahí sí uno siente que hay mucha deuda. Tatiana.
¿Cómo fue su acercamiento a la política? ¿En qué momento de su vida decidió que se quería dedicar a esto? Y bueno, yo tenía 14 años cuando Cámpora asumió el gobierno y en esa época había que hacer política. Todos hablamos todo el día de políticas. Para conquistar a una chica uno tenía que ser un militante, si no, no tenía posibilidad. Y así me acerqué. ¿Ese era el verdadero interés? Bueno, algunos dicen que ese y que la guitarra es el verdadero instrumento, dicen algunos. Bueno, sí. Dicen que desde la izquierda se le levantan más chicas que desde la derecha, no sé también si es verdad. Sí, bueno, no sé. También ha cambiado, porque en aquellos años las chicas desde la izquierda eran muy bonitas y en los últimos años las chicas de la derecha parecen ser más bonitas, pero tampoco estoy tan en lo cierto de que sea así, son cosas que se dicen. ¿Y sirvió la militancia con las chicas? Claro que... No, con la militancia no, pará. Me faltaba el final de la pregunta, no. No, bueno, no sé cuánto sirvió, qué sé yo. Algunos dicen que sirvió más la guitarra que la militancia, pero sí sirvió la militancia, porque entonces yo me di cuenta que ese era el camino. Yo con la política tengo una parte que me es difícil, y es que soy un ser absolutamente racional. Y hay una parte de la política donde juega lo sentimental y lo especulativo, más sentimental que racional, que eso sí me complica la vida. Pero sí entendí, digo esto ¿por qué? Porque en aquellos años muchos de nosotros tuvimos que enfrentar el debate de la violencia. Y yo estuve entre los que no creyó que la violencia fuera el camino. Fuimos parte de la lealtad. Para la izquierda peronista éramos casi derechistas y lo único que no queríamos era pensar que el modo de resolver las cosas era los tiros. De la lealtad también formaban parte, quiero aclararlo, el Chacho Álvarez, Alberto Iribarne, José Pablo Feynman en aquel entonces. Silvia. Hablabas de la rebeldía recién, esta cosa de escuchar la música que a tus padres no les gustaban, sí. Así que eras un sano adolescente, Sí. Porque eso hacemos. ¿Y qué cosas crees que les podías haber evitado a tus viejos como disgustos? Bueno, creo que el hecho de hacer política para ellos fue un disgusto, porque cuando vino el golpe militar y a mi padre, mi padre es el segundo marido de mamá, que mamá se volvió a casar con él cuando yo era muy chico, y yo hablo de él como si fuera mi padre porque... ¿Viven ambos? Mamá sí, papá no. Mi padre no. Ni mi padre biológico, ni ese padre a quien yo llamo padre. Decía, cuando vino el golpe militar, los militares los dejaron cesante después de 40 años de justicia y vivieron todo muy traumáticamente, mi actividad política, y siempre con el temor latente de que me pudiera pasar algo. Y hasta algún sinvergüenza le dio a entender a mi padre que su cesantía obedecía a mi militancia. O sea que date cuenta que para un chico de 16 años eso es un peso enorme, ¿no? Una carga enorme. ¿Y usted enorme. adoptó a su padre o su padre a usted? Porque usted recién aclaraba esta situación, ¿no es cierto?, de ser el segundo marido de su madre y usted haberlo adoptado como su propio padre. ¿Fue una decisión inversa? Digamos, ¿el hijo adopta al padre? La verdad es que, bueno, acá gracias a Dios no actué con racionalidad, actué afectivamente. Y la verdad es que fue quien me inculcó los valores. Yo siempre digo, cuando lo dejaron cesante, mi padre era juez de la Cámara del Crimen. Y nosotros vivíamos en una casa que alquilábamos en Villa del Parque y en el año 76 mi padre tenía un auto modelo 49. Y yo aprendí de él toda la honestidad que uno debe tener en la función pública. Y para mí ha sido un valor enorme en términos de cómo debe ser la moral de un hombre de bien. Alberto, ¿tiene hermanos usted? Tengo una hermana mayor y un hermano menor. ¿Su relación con ellos es...? No, es muy buena. Mi hermano menor es hijo de ese segundo matrimonio de mi madre, pero es mi hermano, con toda la de la ley. ¿Y se dedican, están relacionados con la política o no tienen nada que ver? Tiene un hermano. No. Mi hermana, que es mayor que yo, abogada también. Ninguno de los dos es peronista. Mi hermana es una progresista que en su momento adhirió fervientemente al alfonsinismo. Y mi hermano menor no, es bastante apolítico. ¿Y coexistían en el vínculo su padre biológico con su padre adoptivo, sí, digamos? Sí, pero yo siempre concentré mi trato y mi cariño y mi afecto a mi padre. No me gusta llamarlo adoptado porque nunca lo sentí adoptado, pero si queremos llamarlo así, llamémoslo así. Sí, no, me llama para que la gente esta decisión entienda. suya, porque en general es un mayor quien elige adoptar un hijo como propio.